en Deuteronomio 32:4. La justicia nos va a ayudar a Dios a valorar más todavía su palabra. Porque si conozco la gracia, conozco el amor, conozco la misericordia, entonces puedo estar percibiendo, entonces que puedo andar también de una forma ligera. Pero conociendo la justicia, va a balancear todo eso también. ¿Sí? Deuteronomio 32:4. ¿Qué dice? Sí, por favor. Dice la palabra así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, sin ninguna iniquidad es Él, y es justo, recto. Él es justo y recto, hermanos. Marquen esos versículos, porque son versículos clave de conocer a Dios. ¿Por qué me ayuda a entender que tengo un Dios justo? Porque si yo sé que es un Dios justo, sé que todo lo que me sucede en mi vida es justo. Porque tengo ese Dios. Entonces, eso alinea mi pensamiento. Cuando vuelvo a leer este versículo, Señor, perdóname. Yo estaba pensando que estaba viviendo injusticia. Pero ¿cómo voy a vivir injusticia si tú eres justo? Y tú eres Dios. Tú eres el que está sentado en el trono. Tú eres el gobernante. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que estoy sufriendo injusticia? Porque si fuera injusticia decir que hay otro gobernando. Pero esta palabra me trae a mi corazón tranquilidad. Señor, aunque yo no entienda, pero sé que tú eres justo y tú estás en control. Estás en control. ¿De quién yo soy siervo? De Dios. ¿Quién es mi rey? ¿Quién es mi rey? Dios. ¿Quién gobierna? Dios. Ahí va, pues. Si yo estoy diciendo, hay injusticia, ¿qué estoy diciendo? Que Dios es injusto. Y sabemos bien que Dios no hay injusticia. ¿Y dónde está? Acá. Dios es justo y recto. Dios es justo y recto. Vamos a orar que el Señor nos dé la gracia para ver esta justicia de Dios. Señor, te doy las gracias. Señor, muy bien dijiste, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo vamos a temerte si no te conocemos, Señor? ¿Cómo vamos a ser sabios si no sabemos quién realmente eres, Señor? Por eso, ayúdanos ahora a entender a través de tu palabra que tú eres un Dios justo, Señor. Ayúdame en tu misericordia también, Señor, adelante. Que tú, Señor, uses este vaso de barro y sea, Señor, tú conoces mi condición, pero solo queremos que tu palabra sea glorificada a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y ayuda, Señor, a nuestro entendimiento, porque esta palabra solo viene de ti y que llegue a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor, que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, miren escuchen, ¿sí? Escuchen. Dios es la norma final, ojo, es la norma final de lo que es justo. ¿Sí? O sea, Dios es la norma final de lo que es justo. Por eso muchas veces decimos, Dios tiene la última palabra. ¿Han dicho eso alguna vez? Dios tiene la última palabra. Entonces están aceptando. Están aceptando que lo que está pasando es lo justo. Amén. Porque Él es la norma de lo que es justo. Él es la norma.
O sea, si yo quiero comparar justicia, tengo que comparar con Dios. Lamentablemente sabemos, si hablamos de la justicia humana es imperfecta. La justicia humana lamentablemente se va perfeccionando, hasta ya no perfeccionando, se va degradando, ¿cierto? Sí, es condicional. ¿Por qué cada vez se tiene que renovar leyes? Cada vez el Código Penal, que es el que tipifica delitos, tiene que nuevamente renovarse e incorporar nuevos delitos. Y al otro lado también comienzan a sacar cosas que deberían incluirlas con la conveniencia. O sea, la ley humana nunca va a ser perfecta. Esa imagen de la justicia que es imparcial, eso, como decía mi hermana, es relativo, según la conveniencia de la conveniencia. Entonces, hermanos, por eso llegamos a esa conclusión. Dios es únicamente la norma final de lo que es justo. Y uno diría, ¿acaso él aprendió justicia? Porque un abogado, ¿cuánto tiene que estudiar para aprender recién las leyes? 5 y más 3, 8 años y 10 años para estudiar abogacía y para aprender las leyes y las leyes. Pero Dios no aprende justicia. Él es justicia. Ojo, escuchen. Él es justicia. Él es justicia. Es como nosotros. Yo que soy hombre. Y soy hombre. Mi hermana es mujer. Amén. Entonces es el ser de Dios que es justicia. Entonces, ante eso, hermanos, podemos tener ahora, ver a ese Dios en esa grandeza. Oh Señor, tú eres la justicia. Y tú eres justicia. No solo eres la justicia, eres justicia. Porque tu ser es justicia. Y es por eso viene la pregunta, ¿en Dios podrá haber injusticia? No, porque no forma parte de su ser. Nosotros, ¿por qué podemos sí cambiar nuestra justicia? Porque somos pecadores. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora viene acá ahora el hombre, escuchen. Y yo creo que esto nos va a ayudar mucho para también mi corazón moverse para la evangelización. No evangelizamos porque creemos que es muy ligero el tema de la salvación. Porque si conociéramos la dimensión de la salvación, mi corazón cada día quisiera a alguien predicar. ¿Por qué? Porque el hombre nunca podrá ser justo. Vamos a Santiago 2:10. Santiago 2:10. Y esto nos choca a nosotros y nos choca a alguien que nos topemos. A ver, preséntese con alguien y dígale pecador. A ver, eres un pecadorzazo. ¿Qué? Me estás ofendiendo. Yo no soy pecador. Preséntale y dígale, eres un vil. A ver, si alguien nosotros le decimos, eres un vil, eres un pecador, ¿qué dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero inquiere en un punto, se hace culpable de todo. Escuchen, miren ahí. Dice, pregunta, ¿está en plural las leyes o está en singular?
Singular es decir uno. ¿Dice la o dice las? La ley. La ley. Entonces la ley es una sola. Si violas, como dice, ofendes en un punto, te haces culpable de todos. Todos. La gente o nosotros antes en el mundo, o puede ser también como cristianos, estemos queriendo equilibrar las cosas a nivel de mi vida, a nivel de lo que son vivir una vida ordenada. No, hermanos. ¿Cuánto queremos vivir una vida ordenada, una vida recta? Pero no, ¿cómo comparamos una vida recta y ordenada? Yo no robo. No robo. Yo no he matado. No robo, no he matado. No, estoy bien. Pregunta. ¿Has mentido alguna vez en tu vida? Listo. Ya la ley, ¿qué dice? Te hace culpable ya. Y eres culpable. No. Yo no. Podemos decir por ahí, otros dicen, así como, bueno, hay un relato en la historia del hombre rico o del joven rico. El joven rico, este joven rico, se presenta de Dios y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dice? La ley de los mandamientos. Y el rico dice, yo he cumplido todos los mandamientos, Señor. Ah, ¿sí? Ah, qué bueno. Entonces te falta uno, cosa. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¿Y el rico cómo fue? Se fue triste. ¿Qué le reveló Dios en su corazón? Codicia. Y si ya tienes codicia, ya pecaste. Y si ya pecaste, eres culpable. Codicia, avaricia. Codicia, avaricia. Y entonces, conclusión, no hay justo ni aún uno. Hermanos, por eso que el hombre nunca puede jactarse que es honorable. El infierno van a estar llenos de hombres honorables, hombres ilustres, hombres de gran reputación. Va a estar lleno el infierno. Hombres que se han ganado reconocimiento. ¿Por qué? Porque para lo que la sociedad piensa que es justicia, para Dios no. Para Dios eso es culpable. No hay ningún mérito que a un hombre le haga merecedor de alguna de la entrada al cielo. ¿Amén? Y yo les pregunto, y eso va para mí y para ustedes, y es mi oración. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Estudia, esfuérzate, sé alguien en la vida. No seas igual que otros. Tú tienes que ser un hombre de bien o mujer de bien. ¿Sí? ¿Andamos bien? ¿Eso decimos? ¿Qué le estamos inculcando a nuestros hijos de una forma indirecta? Codiciar lugares altos, lugares grandes. Ojo, cuidado. El anhelo de nuestro Padre es bueno. Sigan, no digo que no. Pero si no le decimos, por más que tú tengas grandes títulos, grandes profesiones, por más que te den grandes méritos, tú sigues siendo pecador. Tú sigues siendo culpable de juicio. Así es, tenemos que decir a nuestros hijos, hacer que hagan. Eso está muy bien. Pero si no le decimos eso, entonces nuestros hijos están pensando que están yendo correctamente. Y ese es el riesgo. Porque se está engañando que ser un hombre de bien es lograr posiciones.
Y ese es un riesgo, porque Él es culpable, como dice la palabra. Él nunca es justo. Por eso se recuerdan de Isaías, que dice que las obras del hombre son trapos de inmundicias. ¡Wow! Mire la condición del hombre. Entonces, hermanitos, no nos engañemos. La sociedad no puede ser justa. A ver, díganme, pastor, yo de hace años estoy esperando un cambio de gobierno. Estoy esperando un cambio de alcalde. O hasta si tengo una relación, quiero cambiar de mujer o quiero cambiar de hombre, porque ese hombre no me está haciendo justo conmigo. Y el otro puede ser que, no, estás cambiando un injusto por otro injusto, o una injusta por otra injusta. Triste, pues, pensar que voy a conseguir justicia de las personas. No nos engañemos, hermanos. Y ahora viene el otro tema. Y entonces, pastor, si es tanto así, entonces, ¿para qué fue dado la ley? La ley. Y miren qué dice Romanos 7:7. Romanos 7:7. Ahí vamos a ver para qué fue dado la ley. Romanos 7:7. La ley es buena, ojo, muchas veces tengamos cuidado, porque ahora muchos que conocemos a Cristo, ¿qué decimos? No, ya no vives bajo la ley, sino vives bajo la gracia. No. La ley es buena, la ley es perfecta, la ley es agradable. ¿Qué decía? ¿No decían? Su palabra es más dulce que la miel. ¿Y la miel es agradable o es horrible? Es agradable. Hay hasta hay un salmo dedicado para la excelencia de la ley, que ese es el Salmo 119. Salmo 119 dice que la ley es buena. Dice que la ley, dice también, ordena mis pasos. ¿Y saben qué hace la ley también? La ley me da gozo. Pastor, yo nunca he tenido gozo con la ley. Claro, si eres pecador, no te va a querer la ley. Pero la ley es buena. ¿Por qué es buena? Claro. Así es. Pero la ley es buena, porque la ley fue dada por Dios. Mucho cuidado, hay que nivelar eso de la ley también. Ahora vamos a saber por qué nosotros como cristianos tenemos que amar la ley como cristianos. Vamos a ver en su momento. Pero ahora, ¿para qué fue hecho la ley? La ley fue para mostrarnos que somos pecadores. Pecadores. Ahí lo dice. ¿Qué dice Romanos 7:7? ¿Qué? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí está. La ley no es mala. La ley no es pecado. La ley es buena. Sino que la ley me refleja que yo soy pecador. El problema no es la ley. El problema es que nosotros amamos el pecado. La ley no es el problema. El problema es que el hombre ama el pecado. Y como ama el pecado, la ley rechaza a la ley. Ese es el problema. No es la ley. El problema es el pecado que mora en ti y mora en mí. Ese es el problema del hombre. Es el pecado. O sea, el enemigo no es la ley. ¿Quién es el enemigo? El pecado. Es como en la guerra, ¿no? Hay que apuntar donde tengo que apuntar. ¿A quién tengo que matar? ¿A la ley o al pecado? Dígame.
tengo que matar al pecado, porque la ley es buena, la ley me bendice, la ley me da gozo, la ley es para mi bien. ¿Quién está destruyéndome? El pecado. Entonces el enemigo es el pecado. La ley no. La ley es buena, perfecta y agradable. Por eso que luego el salmista decía que es una delicia. Es una miel para mí. Es una miel para mí. Pastor, y en Gálatas 3:24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando dice nuestro ayo, pastor, como soporte. Ya, mire, a nivel cultural, a ver, mire, escuchen muy bueno la hermanita. Y Gálatas 3:24, ubiquen por favor, Gálatas 3:24. En Gálatas 3:24. La ley sin Cristo, ojo, la ley sin Cristo, ojo, porque la ley está ahí, la ley, ha estado siempre la ley, pero la ley sin Cristo, lo que ha ayudado es llevarme a Cristo. ¿Por qué me ayudó a llevar a Cristo? Porque la ley me muestra que yo soy impotente, que yo no puedo cumplir la ley. Entonces la ley me dice, tú necesitas un salvador. ¿Se entiende? La ley me dice que yo no puedo. Amén. No que la ley sea mala. ¿Se entiende, hermanos? La ley no es mala, sino la ley me dice que yo soy pecador y que yo no puedo. Entonces necesito un salvador. Y ahora viene ese versículo en Gálatas 3:24. En la cultura griega, porque esto es de la cultura griega, el término ayo, que lo encuentran ahí, término ayo, era el nombre que se le daba al tutor de los niños. En la cultura griega, así como hay ahora personas que cuidan a los hijos, la niñera, en la cultura griega había unos esclavos que tenían seguro cierto, bueno, antes los esclavos no eran esclavos, sino conquistaban países y se traían a los mejores, a los más sabios, y se volvían esclavos. Y esos esclavos lo ponían a cargo de sus hijos. ¿Para qué? Para que le educara. Para que le educara hasta la mayoría de edad. Por eso que el ayo son los tutores que en la cultura griega y romana eran los tutores en cuidar y disciplinar a los hijos hasta que alcancen la edad madura. Porque sabemos acá también, ¿hasta qué tiempo nosotros tenemos? Bueno, yo no tengo. Bueno, el Señor es nuestro cuidador, pero hay las ciudades que tienen niñera. ¿Pero para qué contratan una niñera? ¿Para cuidar al de 20 años o al de 30 años? Lo contratan para los niños, para que los oriente, los guíe y también los corrija. Pero al final, por eso dice que esa fue la ley, ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Porque nos mostró, ¿quieres pasar a la adultez? Tienes que ir a Cristo. Porque si no llegas a Cristo, siempre serás un niño. Siempre serás un niño. ¿Me entienden? Siempre serás un niño. Yo les pregunto, ¿cómo son los adultos sin Cristo? Como niños. Hacen berrinche, no se tirarán al suelo, pero qué berrinche hacen, ¿no? Los adultos. Los adultos en edad, pero no adultos en el corazón. Entonces, esto nos llevó, por eso decía tutor, ¿para qué?
hice lo que pude, pero el que te va a llevar a la adultez, a la madurez, ¿quién es? Cristo. ¿Y te entrego a quién? ¿A quién te entrego ahora? A Cristo. Cristo es el que te va a llevar a la madurez. Por eso, hermanos, siéntense agradecidos. Nosotros como cristianos somos maduros. Porque tenemos a quién? A Cristo. Y toda la gente que no tienen a Cristo son como niños. Y bueno, yo estoy cerca al colegio de inicial. Uy, la profesora cada rato tiene que hablar. Uy, no, bueno, con delicadeza, por si acaso le dicen. Ya, siéntate acá, siéntate allá. No le pegues al niño. No le jales el pelo. No. Pero así somos en Cristo, ¿o no? Desobedientes. Pero la ley, ahora, ¿qué hace? Nos lleva a Cristo, porque en Cristo recién podemos encontrar la madurez espiritual. ¿Pero por medio de qué? Ahí dice, ahí termina el versículo. ¿Por medio de qué dice? Por la fe. Amén. Pero la fe, ya no estamos bajo el año. Ya no estamos conductores. Porque te ha pasado, ¿a quién te dio ahora la tutoría? A Cristo. A Cristo te dio. O sea, ¿quién es tu Señor ahora? Tu Señor es Cristo. Tu Señor es Cristo. Entonces, como tu Señor es Cristo, ahora tu tutor, ¿quién es? Cristo. Pastor, qué bonito, ahora mi tutor es Cristo, me libré de la ley. Cristo ama la ley. O sea que ahora tu tutor te va a enseñar a llevar la ley. Pero ya no en tus fuerzas, sino en la fuerza de por Cristo, pero ahora Él te va a ayudar a llevar la ley. Porque ¿qué te ha dado? Su Espíritu Santo. Por eso que amamos la ley ahora como cristianos. ¿Alguien ama la ley? Espero que amen la ley. Cuidado. Por eso que acá estamos mirando cuál era el propósito de la ley. Uno era para mostrarnos que soy pecador. El problema no es la ley, ¿sí? El problema no es la ley. El problema es que yo soy pecador. Yo amo mi pecado. Ahora, ¿qué dice? Romanos 3:20 también ahí habla. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice Romanos 3:20? Nos vamos a Romanos 3:20. Y eso hay que decirle a nuestra familia, a nuestros hijos, a un amigo, así con gracia, de hecho, pues, ¿no? Tienes que decirle con gracia, no mirándole como alguien que... Sí, por favor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. Ese versículo es clave. Tú no vas a ser amigo, amiga, no vas a ser justificado por tus obras. Hagas obras o no hagas obras, seas el vil pecador o te creas menos pecador. Ninguno de los dos, porque nadie será justificado por eso. Porque la ley te dice que tú eres pecador ya. Eres pecador. No es que vas a ser pecador, ya eres pecador. Ya tienes sentencia. ¿Cuál es tu...? Bueno, los presos tienen su ropa, ¿no? Que ya está sentenciado. El que no tiene a Cristo está sentenciado. ¿Esclavo de quién? Del pecado. Eres esclavo del pecado. Atrás aparece atrás o adelante. Pecado, condenado, pecado. ¿Cuál es tu, amigo, cuál es tu condena? Pecador. Listo, está condenado. Por eso que las obras no salvan. Ahora,
Pero miren qué hace, nos condena. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Recuerden que el problema no es la ley, el problema es el pecado. Entonces hay que apuntar al pecado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. ¡Wow! Miren el término. ¿Cuál es el término? Maldito. Eso éramos nosotros. Éramos malditos. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos, y eso era mi caso también, y caso de todos nosotros, que por llevar una vida así más o menos equilibrada, supuestamente, no grave, como podemos catalogar a vidas de otros lugares, entonces estoy bien. No, igual era maldito, porque estaba confiando en las obras de la ley. Pero la ley te hace maldito porque no permanecen, porque no podemos cumplirlas. Entonces la ley ya no la ley, sino el pecado que mora en mí, por la ley me condena. ¿Se entiende, hermanos? ¿Cuál es el problema? El problema no es la ley. ¿Cuál es el problema? El pecado. Entonces, ¿a quién hay que matar? Al pecado. Ahí está, pues. ¿Quién mató al pecado? 2 Corintios 5:21. Voces, hermano, han muerto en un sentido del poder, porque sabemos, pastor, yo todavía tengo pecado, sí, es cierto, pero ha muerto ¿quién era tu dueño? Antes tú eras dueño del pecado. Ojo, antes eras dueño del pecado. 2 Corintios 5:21. Ya que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. 2 Corintios 5:21. O sea, ¿quién se hizo pecado? Él llevó nuestro pecado, disculpe. Él llevó nuestro pecado. Y ese pecado fue la justicia de Dios en Cristo. O sea, Cristo mató al pecado. Cristo mató al pecado. ¿Por qué mató al pecado? Porque Dios, hizo que Cristo llevara la justicia del pecado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nosotros estábamos condenados por la ley, ¿cierto? Entonces alguien tenía que pagar la justicia, porque la ley es buena. ¿Quién lo pagó? Cristo. Y al pagar Cristo, no solo pagó mi pecado, ojo, escuchen, miren, porque algunas veces confundimos eso. El Señor llevó mis pecados. No, el Señor sí llevó tus pecados. ¿Y qué dice? Lo clavó en la cruz. El Señor lo mató al pecado, porque antes el pecado era tu dueño, era mi dueño. ¿O no? Dígame, ¿antes de quién eran dueños? Esclavos del pecado. ¿Quién era nuestro dueño? El pecado. Que mora en mí, el pecado. Al contrario, ¿no les pasa eso? La ley te motivaba a pecar. ¿Cierto? La ley te motiva a pecar. ¿No les pasa hasta con los niños? Hijito, hijito, no toques eso. Uy, ¿para qué le dijiste no toques eso? ¿Qué hiciste? Le despertaste su pecado. Ay, ya, entonces voy a tocarlo. O sea, la ley despierta el pecado también. El pecado
quiere ir contra la ley. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? O sea, el pecado quiere ir contra la ley. Eso pasa con nosotros. Entonces, ya entendemos que el problema es el pecado, ¿sí? Pero Cristo lo dijo en Isaías 53, 4, 6. Él pagó la justicia de nuestros pecados. Hermano, cuando Cristo fue a la cruz, mató el poder del pecado. ¿Quién era tu Señor? El pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz y por fe lo aceptaste, ¿quién es ahora tu Señor? Cristo murió. Así escuchen una comparación. Yo así decía. Ustedes saben, bueno, si Dios permite, bueno, yo creo que yo he escuchado de otros casos. Sabemos que cuando tenemos una relación, no podemos, tendría muchas veces, para pasar de un dueño a otro, el dueño anterior tiene que morir para pasar al otro, ¿cierto? No. Entonces igual hizo. ¿Qué hacían las conquistas? Antes esclavos era del que estabas ahorita, te había conquistado, ¿cierto, no? ¿Qué tenía que hacer otro para que ahora tú pases a ser esclavo de él? Primero, derrotar al que estaba, al dueño. Y una vez que derrotó al dueño, ¿a quién pasas ahora a ser propiedad? Del que venció. ¿Quién venció? Cristo. ¿De quién eres dueño? Ya no eres dueño, ya no es el pecado. Ahora eres dueño de Cristo. Y si eres dueño de Cristo, correcto. Ya el poder del pecado ya no se enseñó. ¿Tienes luchas? Sí, tengo lucha, pastor. Yo también tengo luchas del pecado. Peco, pido perdón. Pero pregunta, y acaba la pregunta, es, ¿te gusta pecar? A ver, dígame. Como cristianos no nos debe de gustar pecar. Porque ya mi Señor, ¿quién es? ¿El pecado o Cristo? Me duele al contrario, porque cuando peco estoy faltando a mi Señor. Pero antes cuando pecabas, ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Qué delicia es pecar! ¡Qué delicia es engañar! ¡Qué delicia es, como dicen ahí los hombres! Mi esposa no sabe, pero ya por ahí tengo a 3 o 4 por ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué delicia! Engañar. ¿Sí? ¡Qué bueno! Miren, que hasta dicen, y eso yo he escuchado. Ay, estos vivos son, dicen. Acá dicen, los sonsos son los que se quedan, pero los vivos son los que se aprovechan. Ellos son los vivos. Y se sienten bien, ¿no? Yo soy vivo. Yo salí con la mía. Me gusta salirme con la mía. ¿Por qué? Porque eres dueño ¿de quién? Del pecado. Pero si eres de Cristo, Cristo llevó el precio que debimos pagar en la cruz para ahora ser dueño ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Amén. ¿De quién somos dueños? De Cristo. Amén. Entonces, por eso le digo, no enseñemos moralidad a la gente. Muchas prédicas hay de moralidad. Haz esto, pórtate esto, no te pintes, puede ser la vestimenta, el lugar, como ahora pasó Semana Santa, no comas carne, sino tienes que comer pescado, no claves, y seguimos hablando de moralidad. Pregunta, ¿qué estás? ¿Acaso el pecado te va a hacer caso? Nunca te va a hacer caso. Puedes intentar, como muchos hacen promesas. Este año voy a ser un buen hombre.
Voy a ser una buena mujer, un buen esposo, una buena esposa voy a ser. Este año es mi año, dice. Y el pecado te dice, vas a ver, vas a ver, vas a ver qué te va a gustar. Y el pecado le gusta pecar. Amén. Pero ya no. Hermano pastor, siempre que el evangélico no es evangélico, debe haber también una indiferencia. Porque entonces, como digo, se conocerá, por lo menos siquiera, no yendo muy lejos, siquiera por el vestimenta, ¿no es cierto? Si leyendo nosotros en Colosenses 3:12, ahí nos habla también precioso para ir adentro, sino cómo llegaremos a la santidad, si vivimos a nuestra manera de entonces, ¿cómo vamos a llegar? Ya, pero hermanito, ahí con respeto, la ley no salva y la ley tampoco santifica. El que salva y santifica, ¿quién es? Cristo. Y por eso lo que dice a él, como Pablo, dice Sí. en Filipenses, en Colosenses 3:12. Habló a la iglesia de Colosas. Sí, pero hay que ver el contexto. Pero hermano, hay muchos pastores quizás que no hablan ya hoy día de santidad, la formación de la persona. Es todo lo contrario, porque si ahora, como estamos hablando, si a Cristo le mostramos a las personas y al Hijo de Dios que Cristo es tu Señor y que Él ahora fue a la cruz para salvarte del dominio del pecado y ahora Cristo es tu Señor, vas a amar lo que tu Señor ama. ¿Y qué ama Cristo? Ama la ley, la palabra, la ley. Pero si no le enseñamos a amar a Cristo, si no le enseñamos a ver que Cristo fue a la cruz, pagó ese precio de pecado que estaba en ti, que tú te merecías, solo formamos moralistas. ¿Moralista qué quiere decir? Lo hago porque tengo que hacerlo. No tiene un propósito, no tiene un motivo por qué lo hace. Y eso ya es personal. Por eso que en una iglesia no podemos juzgar por la ley, sino por la motivación del corazón. ¿Qué dice el fariseo? Señor, yo oro 3 veces. ¿No? ¿Qué dice el fariseo? Yo oro 3 veces al día. ¿Qué más decía? ¡Wow! Ayuna. ¿Qué dice? Diezma. Diezma. Y el otro, publicano, Señor, no soy digno de que me mires. ¿Quién salió justificado? El publicano. Ahora, la pregunta ahí, hermanito, ¿el fariseo estaba haciendo mal eso? No estaba haciendo mal. Lo que pasa es que su motivación de su corazón era el yo. Ese es el problema, hermanito, le digo, ¿sí? No es que estamos disminuyendo la santidad, sino estamos buscando el motor que nos lleva a la santidad. Eso es lo que estamos buscando, no disminuir la santidad, ¿sí? Estoy llevando al motor que te va a hacer seguir a la santidad. Porque Cristo es el que nos motiva a ser una vida santa. Santa. Es por eso que en la iglesia tenemos que predicar a Cristo de la obra que Él hizo en la cruz, de que ya no eres esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Cristo. Y esclavo de Cristo porque tú creíste en la obra de la fe. Y eso lo dice Gálatas 2:16, ¿sí? Gálatas 2:16. Ojo, estamos hablando, y eso que vayamos el día de hoy con la palabra. La ley no es mala, la ley es buena, si no es el pecado. Y como soy pecador, nunca voy a cumplir la ley. Y entonces nunca voy a decir que yo tengo méritos por hacer obras de la ley, ¿no? Gálatas 2:16. Ahí dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre
justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el principio es que la ley no es mala, sino la ley es buena, sino que nadie cumplimos la ley. Entonces pensar que yo voy a ser salvo por las obras de la ley, se está engañando porque él ha violado la ley. Entonces nunca puede justificarse y presentarse ante el Señor. Señor, yo he llevado una vida regular. No he matado, no he hecho robos, he tratado de acomodar mi vida. Pero Dios te dirá, tú eres pecador, has violado la ley. La ley no puedes. ¿Quieres justificarte por la ley? No puedes porque tú eres pecador, está condenado. Y ahí dice Romanos 5:1 también. Justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio que tenemos que mostrar a la gente. ¿Eres pecador? ¿No puedes cumplir la ley? A través de la ley te hace ver que tú eres pecador y necesitas un Salvador. ¿Y a quién le presentas ahí? A Cristo. Pero le haces mirar su condición. Porque si solo le decimos, ¿sabes qué? Te quiero presentar a Cristo, Él murió en la cruz por ti y Él quiere salvar. Al hombre hay que mostrarle su condición. Y eso pasó también conmigo y contigo. Yo creo que eso tenía que haber pasado. Porque nadie viene a la cruz si primero no reconoce que es un pecador. Es por eso que acá dice que solamente por la fe en Cristo. Y hermanos, esto que sea algo para nosotros, animémonos, gracias a Cristo que ya somos justificados, no por nuestros méritos, sino por la fe en Jesús. Él pagó el precio de lo que tenía que recibir por violar la ley. ¿Cuál es el precio por violar la ley? Muerte. ¿Quién pagó? Cristo. Y si Cristo ya pagó, tú eres libre. ¿Eres libre de quién? Del que te estaba condenando, que era el pecado. Pero libre, pero ahora ¿para quién? Para Cristo. Para Cristo. ¿Están contentos con su nuevo amo? No, pastor, yo no quiero ser esclavo. No. Han pasado de un amo a otro amo. Pero este amo te ama, te da gracia, te da misericordia, te da perdón, te da amor y te da el poder para vivir. ¿A quién quieres? ¿A qué amo quieres? ¿Al otro que viene a destruirte, a matar? ¿O a este amo que te viene a dar vida y vida en abundancia? Escoge, pecador. Podemos decirle ahí a la gente, escoge, pecador. ¿Quién quieres, este o este? Ya es decisión de la persona. Pero le hemos mostrado el cuadro completo. Le hemos dicho la verdad y cómo puede ahora ser libre del esclavo del pecado. Del poder del pecado, ¿sí? Del poder. Porque nuestra naturaleza todavía, tenemos nuestra naturaleza humana, pero ya el pecado ya no se enseñorea. Esa es la obra que hizo Cristo. Pero un día, ¿qué pasará? ¿Qué dice el Señor? Que este cuerpo será glorificado. Ya no habrá pecado. Pero yo sirvo ahora, ¿no decía Pablo? Que él servía con su cuerpo, su carne, tenía una ley del pecado, pero con su mente y su vida servía ¿a quién? A Cristo. A Cristo.
Entonces, eso tenemos, y ahora hermanitos, espero que hasta ahora vean la realidad de la sociedad y del hombre. Y a mí, una vez que escuché esto, le digo, Señor, Juan 5, 22 al 23. Miren, Juan 5, 22 al 23. Juan 5, del 22 al 23. Juan 5, 22, 23. Nosotros ya conocemos Juan 3, 16, pero no vamos a Juan 5, 22, 23. Y esto debe cargar mi corazón para poder seguir orando y para seguir compartiendo de Cristo. ¿Por qué? Porque conocemos Juan 3, 16. Ya sabemos que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito del Señor. Y miren qué va a pasar en Juan 5, 22, 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todas honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Guau! El mismo que te ofrece salvación, que fue a la cruz, que llevó tu pecado y que te estaba ofreciendo que romper el poder del pecado a darte salvación, él mismo, al no tenerlo a él, él mismo te va a juzgar. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos a Cristo, mostramos a su Salvador, mostramos al que fue a la cruz, y la persona rechaza, y cuando muera sin Cristo, ¿con quién va a estar al frente en el juicio? Con Cristo. Claro, Cristo como juez. ¡Wow! Pero ya sabemos que dice la palabra que ya no habrá salvación. El mismo, la persona que rechazó a su Salvador, con él mismo se encontrará para juicio. Y no tendrá justificación, porque Cristo, yo morí, yo fui a la cruz para liberarte del pecado, y tú no creíste a ese mensajero o esa mensajera que te envié. Él era mi voz a través de ella o él. Pero tú lo rechazaste. Aquí estoy. Terrible. ¿O no creen que es terrible eso? Eso es terrible. Y hermanos, por eso, personalmente, yo creo que todos debemos de tener, no hacer excepción de personas. ¿Amén? No hagan acepción de personas. ¿A qué me refiero? Y hemos hablado que solo Cristo es el que justifica. Esto quiere decir que gran cantidad de hombres y mujeres buenos, que puede ser que nosotros tomemos esa idea, estarán igual junto a ladrones, asesinos y pervertidos. Juntos estarán en el infierno. ¿Se entendió? ¿Por qué un hombre bueno y una mujer buena va a estar junto a un asesino, un pervertido, a lo que nosotros creemos el hombre más sanguinario? Hasta se dice que uno de los hombres terribles, y en la historia hay muchos sanguinarios o no, muchos hombres sanguinarios. El que se cree bueno o buena va a estar junto con él. ¿Por qué? Porque nadie se salva si no es por ¿quién? Por Cristo. ¿No le llama eso? A mí me llama, yo oro por mi familia. Y yo les digo de vez en cuando a mi familia, cuando hay un momento, le digo,
Tu problema no es que tú quieres o puedes cambiar, no. Tu problema es que tú tienes que reconciliarte con Dios. Ese es tu problema. Ese es tu problema, hermano o hermana, en el momento. Ahora, ¿cómo mirarían a la gente? Pero llénense de gozo. ¿Saben por qué? Porque oran al quien puede cambiar. Oran al que puede rescatarlos. Pueden orar al que puede salvarles. Y eso es por eso que tenemos que terminar con lo siguiente. Ahora nosotros tenemos que ser justos. 1 Juan 2:29. ¿Vamos terminando? 1 Juan 2:29. Hoy día sí, nos vamos un poquito. Santa Cena. 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí está. Eso nos dice que yo deseo decir que soy cristiano, o una de las formas de cómo identificar a alguien que es cristiano es que hace justicia. ¿Y justicia qué es? Lleva una vida recta, una vida ordenada, pero ahora basándose en ¿qué? En la ley. Ahora se basa en la ley para seguir. ¿Sí? Ahora se basa en la ley para seguir, no para rechazarla, sino ahora para tomarla y vivir por la ley. Antes no, antes a la ley lo rechazaba y quería vivir en la ley del pecado. Pero ahora no, él quiere ser justo, pero por la ley. Y por la ley que ahora quiere ordenar su vida, quiere ordenar sus relaciones. Amén. Esa justicia, un hombre justo es el que vive rectamente. Somos, es cierto, no seamos tampoco extremistas en un sentido, no somos todavía un cuerpo glorificado, pero tampoco ya no somos dueños del pecado. Por eso un cristiano tiene que vivir en santidad. ¿Santidad qué cosa es? Seguir la palabra. Vivir por la palabra. Porque la palabra le dice qué tiene que ahora hacer. Ese es ser una persona justa, pero no es un legalista. Mucho cuidado con el legalismo. El legalismo quiere hacer, tienes que hacer esto, el otro, porque si no sigues todo esto, vas a perder tu salvación. Eso está mal. No pierdes la salvación. Cristo ya te justificó. Ahora tú sigues la ley porque amas al que te salvó. Y quieres seguir la ley. Te entristece tu corazón cuando violas la ley. Pero quieres recibir perdón del Señor. ¿Se entiende? Ya cambió el corazón. Mi corazón que antes amaba, ¿qué cosa? El pecado. Pero ahora, ¿qué hace mi corazón? ¿A quién ama? A Cristo. Pero todavía tengo la carne. Pero ya tengo un corazón que ama a Cristo. Y si un momento mi corazón del pecado hace pecado, ¿qué se entristece? Mi corazón que ama a ¿quién? A Cristo. Por eso que el cristiano no puede deleitarse en el pecado. Peca, le tiene que doler en su corazón. Porque su corazón que ama al Señor se entristece. ¿Qué dice el salmista? He pecado contra ti y solo contra ti, Señor. Amén. Amén. No se sienta mal, hermano. No se sienta mal. No, que el enemigo tampoco no se aproveche. Al contrario, dele gracias a Dios, porque eso da testimonio que es cristiano. Al contrario, en esos momentos que le duele su corazón por haber violado la ley de Dios, pastor, o bueno, personal, hoy día a alguien no le atendí bien, no le traté bien. Señor, me dolió por no tratar bien. Señor, he gritado. ¿Sí?
Me duele, Señor, porque tú me llamas a ser manso y humilde. Señor, he mentido. Me duele mi corazón por haberme mentido. ¿Se entiende? Gózate en un sentido, porque eso da testimonio que eres cristiano. Pero ¿qué dice? Anda a la cruz a tu Señor y tu Salvador, que Él te va a perdonar. Amén. Porque ¿quién es tu Señor ahora? Cristo. ¿A quién le tienes que rendir cuentas? A Cristo. ¿Y Cristo qué dice? Venir y confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo. ¿Tienes que hacer algún mérito para recuperar tu relación con Dios? No, anda a la cruz. Cuidado con la ley te puede engañar. La ley te puede decir, estoy mal. Miren cómo la ley es engañosa también para el cristiano. Estoy mal, he hecho esto, no soy digno de ir a la iglesia. Ya no creo que ya pueda congregarme porque he hecho mal. ¿Qué está haciéndote ahí? Ese es orgullo, soberbia. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres ahora ponerte en vez de Cristo. ¿Quién te perdonó pecados? Cristo. ¿Qué esfuerzo vas a hacer para recuperar tu relación con Dios si Cristo ya lo hizo todo? No, Señor, voy a volver, pero ahora voy a leer la palabra todos los días. Quiero volver y voy a leer la palabra todos los días. Voy a orar y voy a ayunar todos los años, todos los días. Voy a volver y voy a hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Tú quieres pagar tu culpa. Amén. Pero ¿cómo no ser como ese pecador? Señor, soy pecador, no soy digno de ti. ¿Y sabes, hermano, qué pasa? Es al revés. Ahora sí tienes el poder para leer la palabra, porque amas al que te perdonó todo eso. Al revés. Puedes leer la palabra hasta con ganas, ya no como una ley, sino como un amor a Cristo. Y eso te da a ti vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo haces por amor ¿a quién? A Cristo. Hermano pastor, y en su casa, pues decir, a veces uno tiene siempre a veces cambio con los vecinos en la misma casita. A veces, hermano, cuando no nos reconciliamos, hermano, no hay ganas de leer la palabra de Dios, no tienes ganas, tienes una herida en tu corazón que te piensa, te siente. Entonces, ¿qué haciendo? Habiendo perdonado, sé que me vecino con alguien, entonces ya tú te da ganas de leer más todo, y ahí hasta puedes decir al Señor, perdona, que he hecho esto. Pero si yo no perdono, ¿qué el Señor que? Claro, no te va a dejar el Espíritu. Tienes que pedir perdón, pero ese perdón no es para ganarte los méritos de Cristo, porque Él ya fue a la cruz. Ese ya es una responsabilidad. Como cristiano, correcto, es otro enfoque. Pero Dios te sigue amando y Dios te sigue dando su gracia y su misericordia. Esa es otra responsabilidad. Terminemos con estos versículos, Romanos 6:18. ¿Sí? Mira, como hemos dicho, Cristo vino a dar en el blanco. Él es el soberano y Él sabía cómo nosotros podíamos ahora obedecer la ley. Tenía que matar al amo. Y Romanos 6:18 nos dice: libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí está. Eres libertado del pecado. ¿Y qué dice el 6:13? 6:13. Allá atrás. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos en entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Amén. Tu cuerpo, tu mano, todo eso ahora tienes que presentarlo como instrumento de justicia, o sea, hacer lo correcto, hacerlo
correcto. Como decía mi hermano, tiene un rencor con alguien o se ha peleado. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi cuerpo? No me voy a quedar ahí. En mi cuerpo, como instrumento de justicia, tengo que ahora ir y pedirle perdón. ¿Para qué tengo mi boca? Ahora para hacer justicia, hablarlo recto. Mi mano, ¿para qué? ¿Para esto o para esto? Bien. ¿Se entiende? Instrumentos de justicia. Justicia. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude y quédense con esto, pastor. Un poco me voy, si le veo mi vida, no, hermanos. Ahora tienes un nuevo Señor. Pero como hemos dicho, la ley, ¿qué dijo Cristo? Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el cristiano quiere cumplirla también con su esfuerzo. Va a caer una y otra vez. Por eso el Señor le ha dado el Espíritu Santo. Y todos los días nos vamos a ese lugar donde muere el yo, que es nuestro huerto de Getsemaní. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Pero recuerden, ya no tiene poder en nosotros. Y la ley es bonita, es muy buena, pero con Cristo, con su poder de Él. Bienaventurado, dice todavía, en Mateo dice, bienaventurados los que hacen justicia. Dichosos, felices los que hacen justicia. ¿Quieren ser gozosos? ¿Quieren llevar una vida feliz? ¿Una vida dichosa? Sigan la ley. Pastor, ¿cómo voy a seguir la ley si me dice que ya no vivo bajo la ley? No vives bajo la ley, vives bajo la gracia. Pero la gracia te da el poder para hacer la ley. Que es distinto ahora. Pero la ley es buena. Por ejemplo, venir hoy día a la iglesia. Hoy día, ¿qué han hecho? Hoy día hicieron la ley. Y viniste, wow, no. Lo vienes con gozo. Y sales hoy día contento, porque has venido a cumplir la ley. Y te vas bien. Como mi hermano decía, mientras no pido perdón, yo me siento mal, ¿cierto? Y cuando yo voy y sigo la ley, y la ley me dice perdonar, ¿cómo me siento luego? Gozoso y contento y alegre. Amén. Pero no enseñen la ley, sino enseñan la gracia. Y eso tengamos cuidado. Yo estoy queriendo aprender con mis hijos y creo que Dios permite eso. Muchas veces somos muy duros con los hijos, amén. Pero no sean muy duros, también muéstrenle la gracia. ¿Sí? Porque Dios nos da la gracia y por la gracia el hijo también va a obedecer. Mi papá es un hombre perdonador. Mi padre me ha perdonado las veces. Por lo tanto, por amor a mi padre, voy a obedecerle. Qué bonito. Qué bonito que un hijo diga eso. Papá, porque te amo, te obedezco. No, papá, porque te tengo miedo. Te obedezco porque te tengo miedo. ¿Por qué me está esperando él? El látigo. Y todavía me lo pones ahí. Ya, pues, ¿cómo no te voy a obedecer si el látigo está ahí? Pero Dios no quiere que lo obedezcamos por el látigo, sino quiere que lo obedezcamos por el amor que Él me ha dado en la cruz por su Hijo. Y eso me hace seguir más su obra, ¿sí, hermanito? La santidad, contrario, más quiero perseguir la santidad, porque amo al que me liberó y ahora Él es mi amo, mi amo. Sí. Sí. Bueno, nos levantamos, por favor, y de paso oramos por la Santa Cena. Yo creo que la ley no se va a molestar por media hora más o una hora más de estar en la iglesia. Al contrario, va a salir más gozoso todavía. Qué bueno es habitar en la casa de Dios, con más gozo. No espero que no sabemos así. Bueno, Dios es bueno, hermanos, y que Dios nos dé la gracia. Señor,
cómo vamos a compartir la Santa Cena. Si solo miramos la ley, no seríamos dignos, Señor, de esta cena, Señor. Pero tu palabra nos dice, yo he pagado tus pecados, yo he ido a la cruz, para que ahora no vivas por la ley, sino vivas por Cristo. Y Cristo es el que me va a ayudar a vivir luego con la ley, Señor, porque la ley es buena, es perfecta y agradable. Y esa ley me dice también que podamos celebrar tu Santa Cena, Señor. Celebrar en un día memorable de que tú diste tu vida y nos has dado esa justicia en Cristo, Señor. Ahora somos dueños de ti, Señor. Es por eso, Señor, si hay pecado, Señor, tu palabra dice que confesemos y que podamos entrar a la mesa libremente, no por mi justicia, porque nunca voy a ser justo si desde que me levanté ya algo ha ido mal. Pero vengo en la justicia de Cristo, Señor, y esa justicia me hace justo, pero no, como dice la palabra, para que el pecado sobreabunde o para pecar, sino todo lo contrario, para cada día decir, Señor, ayúdame a no pecar. Ayúdame, Señor, a dejar este pecado porque me duele. Y la Santa Cena es un recordatorio de esa obra que hiciste y lo irás haciendo hasta el último día que tú nos lleves. Por eso podemos acercarnos a esta mesa, Señor, tuya. Señor, un rato, unos minutos, queremos confesar nuestras faltas y para entrar a la mesa. Señor, te doy gracias, Señor, porque tu gracia como hemos cantado también, un himno, Señor, tu sangre nos ha limpiado, Señor. Tenemos las vestiduras blancas, porque fue la sangre de Cristo que lo lavó, Señor. Gracias, Padre, y de eso se trata la Santa Cena, de recordar tu obra que hiciste por mí. Y eso me hace vivir cada vez más agradecido. Y ese agradecimiento me hace cada vez vivir y caminar queriendo la santidad, Señor. No desechándolo, todo lo contrario. Porque ¿cómo puedo andar fuera de tu palabra, que es buena, cuando tú hiciste esta obra única, Señor? Te amamos, Señor, aunque nuestro amor es débil, pero tu amor es grande, Señor. Y es ese amor solo que necesitamos para sostenernos cada día. Gracias por la iglesia y ahora, Señor, podamos participar de esta Santa Cena. En Cristo Jesús. Amén.